¡Annyeonghaseyo! Espero que estéis súper bien y en el vídeo de hoy, como ya habéis visto por el título, vamos a estar haciendo el unboxing de mi nueva cámara que me está comprando la DJI Osmo Pocket 3 y además vamos a estar poniéndola a prueba, sin editar los vídeos y sin nada, simplemente salir yo, grabar y colgarlos aquí en la plataforma para que veáis cómo graba, si vale la pena, si no, porque yo estuve viendo un montón de vídeos y la verdad yo me quedaba con la duda de ¿esos vídeos habrán sido editados? No, será la cámara tal cual. Entonces pues quería aportar mi pequeño granito de arena sin editar los vídeos que grabé con la Osmo, ni el audio, ni nada, para que vosotros, si tenéis dudas si comprarlo o no, pues os aclaréis y al final os decidáis. Y nada, no me quiero enrollar, para todos los que no me conocéis, soy Tatiana, espero que si te gusta el vídeo le des muchos likes y que te suscribas, que es gratis, así crecemos esta pequeñita familia. Y ahora sí, vamos a empezar con el unboxing porque no queremos que se haga muy largo este vídeo. Vamos a comenzar con el unboxing y decir que yo me he cogido el kit de creadores, o sea que me viene la cámara y varios objetos más para, bueno, que te ayudan a crear contenido y que te facilitan lo que es la vida un poco. Así que nada, vamos a proceder a abrirlo. Tenemos por aquí que yo creo que... ya han salido otros papeles. Que yo creo que va a ser lo más importante donde esté todo, así que lo vamos a dejar para el final. Y lo que estaba diciendo, me han salido un montón de papeles. Tenemos por aquí... papeles de cómo iniciarla la primera vez. Luego este código QR que no sé qué es. Luego tenemos por aquí más papeles. Tienen muchísimos papeles. Otro más de papeles. Este yo creo que son como las instrucciones, porque este es muy grande. Y también nos vienen unas pegatinas. O sea, te mandan unas pegatinitas. Tenemos esta pegatina de aquí de la DJI. Luego tenemos esta, que no sé para qué es. Esta yo creo que es más como para drones. Luego te viene esta otra. Luego también viene esta otra. Que es que realmente yo creo que esto es más bien como para drones. Y esta otra también. Y luego viene otra cajita aquí dentro. Y ahora ya sí que está la caja vacía. Y en esta cajita, a ver qué viene. No quiere salir. Vale. A ver. Ah, vale. En esta cajita viene lo que es como para poder guardarla, un estuche así más pequeñito. Y, oye, pues está muy bien porque tiene para poder poner aquí lo que es un lente que viene en el kit. También te viene lo que es para un imán que viene también. Supongo que el hueco este es para el micrófono. Pero la verdad que he estado viendo como reviews de que la pantalla... como que aquí lleva unas cosas que apretan, ¿no? Para que no se mueva lo que es la cámara. Y dicen que esto puede ser que sea el motivo por lo que se estropean muchas pantallas. Así que yo, que soy muy torpe, no sé si lo voy a usar mucho. Pero viene esto que la verdad que está súper bien para transportar todo en modo pequeño. Y ahora ya vamos con el paquetito grande. Que aquí estará la cámara. Lo sacamos. La verdad que este estuche me gusta mucho más a mí. O sea, sí es mucho más grande y en verdad creo que llevas lo mismo aquí que aquí, pero como os he dicho, este me da como miedito porque he visto varios vídeos de que la pantalla se acaba dañando y además aquí puede entrar polvo y todo, y aquí la verdad no va a entrar nada de polvo, o sea, está súper bien este monederito, mirad, súper bonito. Vamos a abrirlo con cuidado, no vaya a ser que yo ahora lo rompa. Y lo primero que estoy viendo es la cámara, pero lo voy a dejar para el final. Os voy a ir enseñando lo que trae. Lo primero que he visto es este cable, que será para cargarla. Luego tenemos la correíta para atarla. Esto de aquí, ¿qué es esto? Ah, la pelusita del micrófono. O sea, estas cosas a mí me encantan, las pelusitas. Eso sí, esperemos que no coja polvo porque soy alérgica y estas cosas cogen mucho polvo. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos piezas pequeñas. Ah, mirad, este es el objetivo que os decía. Bueno, objetivo. Es como un pequeño gran angular, o sea, gran angular. Ayuda a que se vea un poquito más, que abarque un poquito más la cámara, es así súper chiquitito. Lo que creo que esto se va a ensuciar muy rápido y me da miedo que estas piezas a mí, soy muy... las piezas pequeñas soy un poco torpe y se me acaban perdiendo, esperemos que no. Luego tenemos esta otra pieza pequeñita. ¿Qué es esto de por aquí? Y esto es un imán. O sea, esto se nota ahí, pesa. Es un imán que es para el micrófono. Este es el micrófono, está súper bien el micrófono, es súper bonito. Entonces el imán se engancha. Lo puedes enganchar en la ropa
y así no va a enganchar con la pinza y quizás es más fácil para colocarlo. La verdad que está... Oye, es súper duro este imán, ¿eh? O sea, no se va a caer. Va súper, súper bien. El micrófono, deciros, yo me he cogido el kit de creadores que costaba 100 y pico de euros más, pero es que estuve preguntando, porque como solo venía un micrófono, que si quisiera otro micrófono, ¿cuánto costaría? Solo el micrófono este cuesta 99 euros, o sea, casi 100 euros. O sea, ya el kit casi que te cuesta si te compras la cámara sola, y luego el micrófono casi lo mismo que el kit, y te vienen muchísimas cosas como estáis viendo en el kit. Porque además también viene esto de aquí, que esto es una batería portable. Bueno, una batería para ponérsela, se pone por debajo y esto lo que ayuda es que a cuando se te está quedando sin batería la cámara, pues al ponerle este dura mucho más. O sea, creo que me dijo el chico que duraba como el doble o así. Y lo bueno es que puedes ponerle a la vez que está cargando el trípode y que se pueda aguantar, que el trípode lo tenemos por aquí. No es un trípode, sino más bien un pie, que es para que se quede bien fija y no se vaya a caer en ningún momento. Y la verdad que va súper, súper bien. Y luego también tenemos esto otro, que es este cuadradito. Esto no es carga ni nada, sino que me estuvo comentando el chico que es para poder ponerlo aquí, porque la cámara por debajo no tiene para ponerle lo que es el trípode. Entonces tú pones esto y puedes cargar lo que es la cámara a la vez por aquí, por el lateral, ¿vale? Entonces tú pones la cámara aquí arriba y puedes estar cargándola a la vez que lo tienes aguantándose. Algo que si no le tienes puesto esto, pues no puedes, porque por debajo de la cámara es por donde se carga. Y ahora ya sí que sí, la joya de la corona, y es la cámara que la tenemos aquí. Mirad qué pequeñita es. O sea, comparado con la GoPro, sí que es verdad que la GoPro es más pequeñita, más compacta, pero la GoPro, para grabar los vlogs como estoy haciendo yo cuando viajo, pues tengo que añadirle lo que es el trípode, le tengo que añadir lo que es para poder poner el micrófono, que ya hace que sea un poquito más grande la GoPro, el micrófono que es un Rode de estos así de pelusita alargados, que ya la verdad cantan bastante cuando vas por la calle. Entonces, queráis o no, acaba pesando y acaba siendo un poquito más armatoste. Y lo malo de la GoPro, que por eso me he comprado esta cámara, ha sido que cuando caía la noche ya no me servía la GoPro, porque no graba, o sea, la GoPro no está hecha para grabar en la oscuridad, así que tenía que cambiar al iPhone, ponerle un adaptador para el micrófono, conectar el micrófono, cambiar todo. Entonces cuando vi esta cámara y vi los vídeos de publicidad dije, ¿hola? O sea, graba muy bien de noche. Y lo bueno también que quiero, por eso también me la he cogido, es que con la GoPro sí que se puede grabar horizontal y vertical, pero tienes que estar cambiándolo y ya es un poquito más jaleoso. Y claro, lo que vi es que simplemente cambiando la pantalla ya estás grabando de un modo a otro. La verdad que me va a ir súper bien porque quiero hacer TikToks también. Entonces, a la vez que termino de grabar horizontal, la giro, la pongo vertical y grabo el mismo plano en vertical sin tener que estar sacando la cámara, poniéndole en otro trípode. O sea, mucho más fácil, y la verdad que creo que me va a ayudar muchísimo en eso. Y bueno, ya os he enseñado la cámara y ahora ya vamos a ir a verla en acción. Vamos a hacer algunas tomitas en Barcelona, vamos a probar el micrófono, vamos a probar el lente, a ver si realmente coge más o no y todo esto. Así que nada, vamos para Barcelona y vamos a testearla. Ya estamos grabando con la DJI Osmo Pocket 3 y ahora mismo el sonido que estáis oyendo es el que coge la cámara, los micros que lleva incorporados, y ahora pasaremos a escuchar con el micro de solapa. Y este es el sonido del micrófono inalámbrico aquí delante. Lo puedes poner también enganchado en la ropa con la pinza o con el imán que lleva, que lo puedes poner por debajo de la ropa. Así que vamos a probar esos dos métodos y a ver qué diferencia hay con el sonido. Y este es el sonido con el micrófono puesto enganchado a la ropa directamente, que se ve. Vamos a probarlo también debajo de la ropa y vamos a ver las diferencias de sonido. Y este es el sonido con el micrófono debajo de la ropa, va enganchado con un imán. Vamos a ver en postproducción si el sonido es bueno debajo de la ropa o es mejor no ponerlo. ¿Vosotros qué opináis? Que ya lo estáis viendo. Y ahora vamos a probar un pequeño objetivo que lo que va a hacer es que se vea un poco más ancho, que es este de aquí. A ver si lo enfoca. Ahí estamos. Vamos a ver cuánto más coge de margen. Y esto es con el pequeño objetivo puesto para que se vea más trozo de campo de visión. ¿Qué creéis? ¿Coge mucho más? Y ahora ya vamos a hacer algunas tomitas sin editarlas, todas en bruto tal como salgan de esta cámara, y vamos a ver qué tan buena calidad tiene.